Gloria a Dios, maravilloso Cristo. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a compartir la preciosa palabra de Dios. Para eso vamos a ir a Colosenses capítulo 2, verso 8, bajo el tema titulado La falsa espiritualidad, ¿correcto? Entonces dice así la bendita palabra de Dios. Dice: mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Dice: porque en él habita, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad, y vosotros están completos en él, y nosotros estamos completos en Cristo. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, amados hermanos, y vamos a meditar bajo el tema titulado La falsa espiritualidad. Mira, hermano, Satanás atacó la iglesia primitiva y el apóstol Pablo estaba enfrascado en una batalla para desenmascarar esta falsa doctrina que se había metido a la iglesia. Se había metido, mire, el legalismo, el misticismo y el ascetismo, ¿correcto? El legalismo, las personas que se apegan a la ley, se apegan a la palabra, pero no van al espíritu de la palabra, y se apegan a la palabra y son obedientes a la palabra, pero para darse la gran reputación que son espirituales, para sentirse orgullosos espirituales, o para confiar que por su obediencia son salvos. O sea, ellos obedecen para ser salvos, ellos obedecen para jactarse que son espirituales. Y ese legalismo, la obediencia a la ley, la obediencia a la palabra, pero para darse una apariencia, una careta de que son súper espirituales, y que también por su obediencia a esa palabra, a esa ley, se van a ganar el reino de los cielos. Entonces ese legalismo. También se metió el misticismo. ¿Qué es el misticismo? También habían doctrinas que decían que Jesucristo no basta. O sea, Jesucristo no es suficiente. Tienes que buscar experiencias sobrenaturales, experiencias extraterrenales, experiencias espirituales, ¿ya? Y el que tiene más experiencias sobrenaturales, ese es el más espiritual, ¿ya? Entonces también se metió esto. Se metió también el ascetismo. Esas personas que para ellos todo es pecado. Si tocas esto es pecado, si haces esto es pecado, si comes esto es pecado, si te juntas con esa persona es pecado, si vas a ese trabajo es pecado. Mejor ándate a la punta del cerro, vive aparte, ¿ya? Ándate a las cuevas, vive allá, no te contamines. Y entonces ahora se ha metido esto también. O sea, esto también hay ahora en las iglesias cristianas. Se está metiendo el legalismo, se está metiendo el misticismo y también el ascetismo. Lo mismo que entró a la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo acá, hermano, desbarata esta obra del diablo, porque es una obra de Satanás. Mire, el apóstol Pablo empieza en el verso 8, dice así: mirad que nadie los engañe. Ya, o sea, hay engañadores, ya, hay pastores que son engañadores, hay religiones que son engañadores, engañadoras, dice así, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al mundo. Entonces el apóstol Pablo dice: les van a engañar enseñándoles filosofías humanas, pensamientos humanos, doctrinas humanas, no la palabra de Dios. Mire, nuestra fe está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Jesucristo dijo que escudriñemos las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él, y en esta palabra está la vida eterna, ¿correcto? Esta palabra es la regla de vida del cristiano. La Escritura, Cristo vino a dejar la Escritura, la palabra. El que dice que me ama, obedecerá mi palabra, ¿correcto? Obedecemos la palabra porque queremos premios, queremos galardones, no. Obedecemos la palabra, ¿por qué? Porque tenemos miedo al infierno, no. Obedecemos la palabra, ¿por qué? Por amor a Dios. Ese es el punto, por amor a Dios. Entonces, mire, el apóstol Pablo dice acá: en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Cristo. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo como el Salvador de su vida, cuando una persona recibe a Cristo como el Señor de su vida,
Cuando una persona se rinde a Cristo y reconoce que está perdido, caminando al infierno, a la condenación eterna, cuando una persona reconoce que está mal, está actuando mal, porque en su agenda, en su vida, no es Jesucristo la persona central, o sea, en su vida no prioriza a Dios, a Cristo, a su palabra, entonces reconoce que está perdido y que está encadenado en muchos pecados, sean pecados grandes, pequeños, medianos. O sea, cuando la persona reconoce que no es obediente a Cristo, que Jesucristo no es el Señor de su vida, el Salvador de su vida, que no se ha arrepentido en su pecado, sea cual sea el pecado, y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, entonces esta persona está condenada. Pero cuando esta persona recibe a Cristo como Salvador y Señor, porque una cosa es recibirlo como Salvador, muchos quieren el Salvador Jesucristo, muchos quieren recibir a Cristo como Salvador, pero no quieren recibirlo como el Señor de su vida. Usted pregunta en la calle y dice, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Lo obedeces? No, yo no soy fanático. Yo no soy fanático, yo no soy extremista, yo no soy loco. No, pero Dios dice en su palabra que seas santo en toda tu manera de vivir. Y la gente quiere el Salvador, pero no quiere como Señor. O sea, que Dios no se mete en mi vida. Que Dios no se mete en mi vida, yo sé lo que hago, que me salve no va, pero que me deje vivir mi vida. Entonces, esa no es la manera. Cristo tiene que ser tu Salvador y tu Señor, el que manda, gobierna tu vida. Cuando una persona es consciente y reconoce esto, entonces Dios viene, lo salva, lo liberta, lo santifica, quita todo lo malo del corazón, quita todas las tinieblas de su corazón y crea una vida nueva, o sea, regenera, crea una nueva vida. Ahora esta vida nueva tiene nuevos gustos, tiene nuevas intenciones, nuevas motivaciones, ahora quiere servir a Dios, ahora quiere apartarse del pecado, ahora quiere estudiar la palabra, leer la palabra, cantarle a Dios, alabarle a Dios, porque está agradecido porque Dios lo ha salvado, hermano. Esta persona, el cristiano, la cristiana, el hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, que está completo, ya no necesita nada más. Ya no le falta nada. Pablo dice, está completo. Tú recibiste a Cristo como Salvador y como Señor. Ahora la Biblia, la palabra de Dios, gobierna tu vida, manda en tu vida la palabra de Dios. Sí, te sometes a la palabra, sí. Entonces tú estás completo. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice Dios. Pero ¿qué decían estas personas? Estas personas decían, un momento. No estás completo. Cristo te salva, pero te falta algo más. Ahí viene el legalismo, ahí viene el misticismo y el ascetismo, lo que está pasando ahora también. Entonces, mire, hay religiones que te dicen así: ya, ¿tú has recibido a Cristo? Correcto. Pero, si tú no obedeces los mandamientos de la Biblia al pie de la letra, o si tú y no obedeces los reglamentos de mi religión, porque las religiones tienen cantidad de reglamentos, los reglamentos de mi religión, ya, tú no eres salvo. O sea, Cristo, pero tienes que someterte a las leyes de mi religión y tienes que someterte perfectamente a la ley de Dios también. Y ellos dicen así: si tú fallas en uno de estos mandamientos, pierdes tu salvación. O sea, tú pierdes tu salvación, te vas al infierno. ¿Ya? Eso se llama legalismo. O sea, creer que por obedecer la ley, por hacer obras de la ley, eres salvo. No, mire, cuando Cristo te salva por gracia, no por las obras que puedes hacer. O sea, no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia. Ahora, el cristiano que es salvo obedece no para cuidar su salvación. Obedece, hermano, no porque tiene miedo al infierno. Obedece no porque quiere premios y galardones. Obedece porque ama a Dios. Porque está agradecido, porque Dios lo ha salvado, lo ha libertado, le ha dado vida eterna. Entonces, hay que separar el legalismo de un cristiano agradecido a Dios. Entonces ahora dice, el legalista dice, si no diezmas,
eso te manda al infierno. Si tú no diezmas, ese es pecado. Dice. Si tú no traes tu diezmo, si tú no me traes tu diezmo, ese pecado grave, te manda al infierno. Entonces, ahora, Cristo te salva, pero más los diezmos. Cristo te salva, pero más los ayunos. Si tú no eres campeón de ayuno, tú tienes que ayunar mínimo a la semana una vez. ¿Ya? O sea, al mes 4 veces. Si tú no ayunas 4 veces al mes, pierdes tu salvación. Si tú no haces vigilia semanalmente o quincenalmente, o sea, no te amaneces orando, pierdes tu salvación. Entonces, ahora los legalistas modernos están enseñando esto también. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que la salvación ahora no solamente es por la gracia de Cristo, sino tienes que hacer obras de la ley. Tienes que hacer obras de la ley. Mire, la palabra dice, si tú no cumples una ley, ya eres culpable de todas. Mire, los cristianos nos esforzamos en obedecer a Cristo, pero los cristianos también caemos y pecamos, mayormente en los pecados que se llaman por omisión. O sea, pudiendo hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Pero hoy día pudiste haber leído la Biblia y no lo hiciste, has pecado. Hoy día pudiste haber cantado a Dios, alabado a Dios y no lo has hecho, has pecado. Hoy día pudiste haber orado y no has orado, es pecado. Si puedes hacer algo bueno y no lo has pecado, o sea, hermano, todos los creyentes, todos los pastores, vamos a fallarle a Dios. Si los legalistas dicen que tienes que obedecer toda la ley, nadie sería salvo, hermano. Nadie sería salvo. Nosotros somos salvos no por obras de la ley, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Gloria a Dios, hermano. O sea, la salvación es por gracia. Ahora, el cristiano que peca, Dios lo va a disciplinar, Dios lo va a castigar. O sea, el cristiano que peca, Dios lo va a castigar. Y la Biblia dice que en la iglesia primitiva Dios castigaba y hasta mataba. Y dice, ustedes están enfermos porque Dios les ha castigado. Algunos han muerto porque Dios los ha matado. Porque el cristiano que peca con alevosía y premeditación va a recibir azote, castigo de Dios. Entonces, hermano, se metieron estas cosas. Por ejemplo, mire, vayamos al verso 16, 15, dice, 16, dice así, por tanto, nadie le juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo. ¿Qué eran estas cosas? Estas cosas eran partes de la ley. O sea, los judíos decían, tienes que obedecer la ley, tienes que ir a las fiestas del Pentecostés, a las fiestas, hermano, de los tabernáculos, a las fiestas de las luces, ¿ya? Tienes que ir a las fiestas, a luna nueva, a los días de reposo, ¿ya? O sea, estos judíos decían, Cristo te salva, pero tienes que obedecer la ley, tienes que estar al día en la ley. Ahora, hasta han inventado más leyes, ¿no? O sea, hay religiones que han sacado más leyes, han inventado más leyes y la ponen como si fuera Biblia. No, hermano, nuestra fe está basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Por eso, la vida del cristiano es leer la Biblia y conocer la palabra para no dejarse engañar y después andar tristes porque muchos piensan que ya perdieron su salvación. O pueden perder su salvación, o quizás están tan mal delante de Dios que Dios ya se ha olvidado de ellos. O sea, Dios lo ha puesto en disciplina a ellos. ¿No, hermano? Acá el apóstol Pablo dice, no dejemos esclavizarnos por los legalistas. El legalista es un orgulloso espiritual también. Por ejemplo, Jesucristo dijo, se fueron al templo a orar 2 personas, ¿correcto? Uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo era un religioso, hermano, pero terrible religioso. Ayunaba, oraba, leía la Biblia, diezmaba, ya sabía la palabra de Dios,
Y el fariseo legalista, que confiaba en las obras de la ley, que él cumple la ley, y sí cumplía la ley, pero lo hacía hipócritamente para sacar una fachada de súper espiritual, para decir yo soy religioso, yo soy campeón de oración, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano verdadero, o soy hijo de Dios verdadero. Entonces el fariseo era así, y fue al templo, y ¿cómo oraba el fariseo? Decía, gracias Señor, porque yo soy justo, porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo leo la Biblia, estudio la palabra, ¿ya? Porque yo hago los ritos religiosos. Gracias Señor, porque yo soy campeón. Ese es el legalista que obedece la Biblia y cree que por su obediencia es salvo. Esas obras. La Biblia dice, maldito el que traiga un evangelio diferente. Nadie va a ser salvo por obras. Nadie. Lamentablemente hasta la gente que no conoce a Dios dice, yo no creo que Dios me manda al infierno porque yo hago buenas obras. Bueno, también soy pecador, de vez en cuando peco, pero también hago buenas obras. Yo, por ejemplo, le ayudo a la viejita del frente, yo siempre doy limosna, ¿ya? Yo ayudo a mi familia, yo hago buenas obras, no creo que Dios me manda al infierno. ¿Ya? Esa mentira de Satanás se lo cree mucha gente. No, la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Y este fariseo decía, yo obedezco la ley, yo ayuno, yo diezmo, yo leo la Biblia, ¿ya? Yo hago obras de rituales religiosos, y por eso voy a entrar al reino de los cielos. Ese es el legalista. Y al costado había un publicano, un recaudador de impuestos, que decía, estaba agachado, no quería levantar la mirada al cielo, y se golpeaba el pecho. ¿Y qué decía? Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Decía, Señor, ayúdame, sálvame, tu misericordia, porque yo soy pecador, reconozco que soy pecador, no merezco nada, soy pecador. Ni levantaba la cabeza, ni levantaba la mirada, porque no se sentía digno. O sea, perdóname Señor. Y Jesucristo dice, este fariseo legalista se fue con sus demonios y su pecado condenado. Y Cristo dice, pero este publicano pecador se fue justificado. Gloria a Dios, hermano. Que mi hermanos, Cristo vive para siempre, se fue justificado. Entonces, el legalismo es así. Pues ahora tenemos también varios hermanos en las iglesias que dicen, Dios está obligado a bendecirme porque yo oro siempre, yo ayuno siempre, yo leo la Biblia bastante, yo voy a las iglesias todos los días, entonces Dios está obligado en bendecirme y en ayudarme. Es el legalismo. O sea, Dios tiene que bendecirme porque yo hago obras espirituales. Y yo me he encontrado con muchos hermanos que me dicen, yo diezmo y Dios está comprometido conmigo en darme plata siempre. O sea, si yo diezmo, Dios siempre me va a dar plata. Eso es obras. O sea que yo hago obras y Dios está comprometido, obligado a ayudarme. O sea, Dios está obligado a ayudarme, obligado a salvarme. Es el legalismo. Ahora tenemos muchos hermanos así también, que creen que porque son campeones en su vida religiosa, van a ser salvos. Eso es doctrina de demonios, eso es doctrina diabólica. Eso se llama anatema, un evangelio diferente. Pablo dice, sea maldito el que traiga un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Es que uno está esperanzado en ser salvo por sus obras, por sus sacrificios religiosos, porque son campeones de ayuno, de oración, de Biblia. O sea, ellos dicen que van a ser salvos por eso. Eso es un evangelio diferente. Por eso tenemos que enseñar a los hermanos que el legalismo es una obra del diablo. Yo hablando con muchos hermanos me decían, yo prefiero ser legalista a ser carnal, me decían ellos.
Ya, pero el legalista está condenado al infierno porque el legalista no descansa en la gracia de Dios, no descansa en la gracia de Cristo, descansa en que él confía en sus obras, que es obediente, que es campeón espiritual. Entonces la salvación no es por eso, la salvación es por gracia, es la misericordia de Dios. ¿Lo Dios, hermano? Nosotros creemos que somos salvos, ¿por qué? ¿Porque venimos a la iglesia siempre? No. ¿Porque leemos la Biblia siempre? Tampoco. Eso es un privilegio. Ese es un privilegio de nosotros. Es un mandamiento de Dios correcto, pero es un privilegio también. Eso lo hacemos. Pero nosotros estamos seguros que somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Por Dios, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando acá. Por favor, no confíen en sus obras de la ley, sino en la gracia de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces vayamos al otro punto, verso 18. Acá viene ya el misticismo. Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, van a dichado por su propia mente carnal. ¿Ya? Entonces, estas personas eran los místicos. O sea que la Biblia ya no es suficiente para ellos. O sea, ya se cansaron de la Biblia, ya se cansaron de la palabra, ya se cansaron de las escrituras. Ya leen la Biblia, se aburren ya. Lo mismo. Ahora, ¿qué cosa quieren? Ahora quieren experiencias sobrenaturales. Ya, experiencia con ángeles, ver deidades, ver espíritus, tener experiencias. Ese es el misticismo que se metió en la iglesia también. Entonces, dice la palabra que ahora, en los últimos tiempos, hermano, la gente ya no se va a contentar con las escrituras. La escritura, el mensaje, va a ser puesto en último lugar. Ahora lo que van a predominar en las iglesias van a ser ¿qué cosa? Experiencias sobrenaturales. Experiencias sobrenaturales. Ahora van a enfatizar eso. Van a resaltar, ya no van a resaltar la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios ya no va a ser el centro del culto. La palabra de Dios ya no va a ser, hermano, el centro del culto a Dios, sino ¿qué cosa? Experiencia. Y eso lo hemos visto. Hay personas que dicen: si no tienes experiencias espirituales, estás muerto y no eres espiritual, eres carnal. Porque un verdadero cristiano tiene experiencias, ve visiones, ve ángeles, ya su cuerpo se eleva, su espíritu sale, se va volando por allá, ya, y siempre está con experiencias sobrenaturales, y siente un fuego, un calor, su cara le arde como fuego, ya, entonces, sienten una corriente, dan vuelta por los aires, se le va la razón, se dopan mentalmente y se van por otro sitio, después se despiertan. ¿Qué hago acá? Ese es Dios que te ha agarrado. Ya, o sea, ese es el misticismo. O sea, ya se cansaron de la Biblia. Ya los pastores ya se cansaron de la Biblia. Los hermanos ya se cansaron de la Biblia. Ahora quieren algo nuevo. ¿Qué cosa es? Experiencias. Eso es una obra del diablo, hermano. Es una obra de Satanás. La palabra está vigente. La palabra no pasa de moda. La palabra es un río que sale y sale y trae agua fresca. La palabra es incansable, hermano. Pero como esta gente ya se aburrió de Dios, ya se aburrió de la Biblia, son los apóstatas que parecía que eran, pero no eran. Y hay algunos hermanos que son ignorantes y se meten en eso también. Si yo no siento nada, yo no siento nada, no he sentido nada. Como no he sentido nada, acá no está Dios, acá está el diablo. Y se van buscando religiones donde hayan espectáculos espirituales, donde hayan esas sensaciones estáticas, místicas. Allá se van, porque ya se cansaron de la palabra de Dios. Eso entró en la iglesia de Colosas, en la iglesia de Corintios, y el apóstol Pablo va a desbaratar esta obra del diablo. Nosotros no podemos poner otra confianza y estar buscando estas cosas, hermano. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Tenemos que centrarnos en la enseñanza bíblica. ¿Qué pasa? Que los pastores no estudian. No les gusta estudiar la Biblia. Y a los hermanos también no les gusta estudiar la Biblia.
Quieren escuchar experiencias, testimonios. Mira, ya hay una campaña, un ex drogadicto, un ex brujo, un ex diablo, ahí está, y van corriendo para allá. Pero allá en la iglesia hay estudio bíblico. Estudio bíblico aburre. Esos son los que están arrastrados como viento, dice, son estrellas errantes, son nubes que van por acá, por allá. No, el cristiano tiene que buscar palabra de Dios, hermano. Tiene que centrar su vida en la palabra. Mire, cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, lo primero que me dijeron a mí en la iglesia, cuando yo llegué, me dijeron, busca experiencias sobrenaturales. Busca, pide experiencia, busca experiencias. Nunca me dijeron, estudia la Biblia, lee la Biblia, vamos a meditar en la palabra, vamos a estudiar la palabra, vamos a comprarnos un diccionario, o te presto mi diccionario bíblico, te presto una concordancia Strong. Nadie me dijo eso. Cuando yo llegué a la iglesia, busca experiencia. Y todos nosotros, Señor, experiencia, fuego, se siente. Todo era eso. Entonces, yo crecí con eso. Y yo pensaba que esa era la verdad. Y cuando, hermano, uno estudia la Biblia, se da cuenta que está en el engaño y en la mentira. Y en esas reuniones lo que se enfatiza es el misticismo. Y tanto eso ha pegado y se ha enraizado en la vida de los hermanos, que cuando escuchan un mensaje como este, dicen, no, ese está mal, ese es del diablo, ese está mal. No. La palabra dice que tenemos que, hermano, hacer nuestro culto racional con razón, y tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente, el hombre interior. Y toda la Biblia habla que tenemos que ser semejantes a Cristo, que Cristo se forme en ustedes. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo, tenemos que tener el carácter de Cristo, el temperamento de Cristo, las virtudes de Cristo. O sea, el cristiano, Dios nos dice en la Biblia que estamos llamados a ser iguales a Cristo. Para eso es la palabra. En ninguna parte de la Biblia Dios dice, busca experiencias. Dios dice, da vuelta como borracho. Dios dice, salta como borracho. En ninguna parte Pablo, Pedro, Juan dicen, busquen experiencias sobrenaturales. No, más bien atacan eso, atacan esa doctrina. Ustedes están completos en Cristo. No estén buscando deidades angelicales, ver ángeles. No. Dice, enfóquense en la persona de Cristo. Ustedes son cristianos, tienen que parecerse a Cristo. Ustedes son hijos de Dios, su Padre es Dios. Entonces, como hijos tienen que ser parecidos a su Padre. Gloria a Dios, hermano. ¿Para qué? Para dar testimonio en esta vida, en este mundo pecador, para dar testimonio que en nosotros habita Cristo, que nuestra vida ha cambiado. Ahora tenemos virtudes, tenemos, hermano, buenos frutos. Y ellos verán por nuestra conducta, dice, ¿qué cosa? Que en nosotros habita Cristo. Eso es lo que Dios manda. En ninguna parte manda buscar experiencias sobrenaturales. No lo manda, la Biblia no habla de eso. Pero qué triste que hay hermanos que dicen, acá no siento nada, mejor me voy. Acá no siento nada, mejor me voy. Y están buscando eso. Están buscando los charlatanes, están buscando las experiencias hasta que el diablo fabrique, hermano. Porque en esas reuniones yo he visto, hermano, que hay creyentes que no son creyentes, claro, que en esos trances abren la boca y sacan su lengua como culebras sacan su lengua. Yo no creo que eso haga el Espíritu Santo. Esa persona está endemoniada. Pero como todos están ahí en esa euforia, creen que es el gran poder de Dios. Otros caen al piso y hacen como culebra. Y dicen que es el poder de Dios. A otros se le voltea el ojo. Y dicen que ese es el poder de Dios. No, hay gente hasta endemoniada ahí. Por eso
el apóstol Pablo dice que nadie afecte humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto, van a ver hinchado por su propia mente carnal. Son carnales. Están buscando esas cosas. Mire, eso ellos llaman ser espiritual. Pero la Biblia dice que eso es una falsa espiritualidad. El legalista es un falso espiritual, que dice que es espiritual, pero es falso espiritual. El misticismo es este hermano que busca experiencia y dice que tiene experiencias y que siempre tiene experiencias y no le importa lo que diga la Biblia. Digo, pero tu experiencia sobrenatural no tiene base bíblica. Dime, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesucristo daba vueltas y vueltas y vueltas o hablaba cosas incoherentes? O Pedro, Pablo, o sea, no hay base bíblica. A ellos no les importa. No les interesa. No, dice. No, son experiencias. Son experiencias. Pero no cuadra con la Biblia. No la aceptan. O sea, la Biblia la hacen a un lado y basan su vida espiritual supuestamente en sus experiencias. Es una falsa espiritualidad. Esto choca, ¿no? Esto le choca a mucha gente, porque no le han enseñado. Son los que buscan entretenimiento. Eso, los entretienen así. Y dicen que este es el gran poder de Dios. ¿Sentiste el poder? Sí. ¿Tú sentiste el poder? No. Ya, tú estás muerto, tú estás vivo. Tú eres espiritual, tú eres carnal. O sea, hay los que sienten el poder espirituales y los que no sienten el poder carnales o no tienen fe en pecado. Entonces, eso es lo que hace el misticismo. Parte la iglesia en dos partes: los espirituales y los no espirituales. Pero sabemos que eso es falsa espiritualidad, hermano. El otro punto, hermano, es el ascetismo. El verso 21 dice así, del 20, ¿ya? Para que se entienda mejor: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué? Dice, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, ¿ya? Te prohíben, o sea, te autoprohíbes tú mismo. Ellos te dicen no hagas esto y tú no lo haces. O sea, tú te prohíbes también a ti mismo. Dice, no manejes, no gustes, no toques, no hagan esto. Pecado, 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 pecado. Todo es pecado. ¿Ya? Dice así. En conforme al mandamiento de hombres. Esto es mandamiento de hombres, esto no es palabra de Dios. Cosas que todas se destruyen con el uso. Eso se va a acabar. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. O sea, golpean su cuerpo, maltratan su cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, eso no va a santificar. Eso no te va a ayudar a vencer el pecado. Estos son los ascetistas. ¿Antes qué hacían? Antes, en la época de Pablo, decían, la ciudad está corrompida, vamos a los cerros a vivir en los cerros. Y allá cocinamos porque la ciudad está corrompida. Y se iban allá y vivían como gente pobre, sumamente pobre, con andrajos. Ya andaban cochinos, sucios, porque soy humilde, soy pobre, soy cochino, y no me acerco a la ciudad porque ahí hay pecado. Y así había gente en este tiempo. ¿Ya? Y decía, comer esto es pecado, tocar esto es pecado. Y ellos se autoafligían, hermano. Y eso también pasa ahora. Ahora también pasa eso. ¿Ya? Hay gente que cree que, hermano, por autonegarse de cosas que Dios ha creado, creen que ya van a ser más santos, más espirituales. Por ejemplo, hay gente que se va al cerro a orar. Hay gente que se va a las cuevas a orar.
O sea, y si yo no voy allá, soy menos que ellos. No voy a ser más espiritual que ellos. O sea, Dios nomás está en las cuevas, acá no está Dios. No, tiene que ser allá en la cueva. Tiene que ser allá en la caverna. Allá está el gran poder de Dios. Allá van los valientes, allá van los guerreros, allá van los que pagan el precio. No, hermano, ¿de dónde sacan eso? Eso creían esto también. No, anda, sacrifícate, camina, métete a la cueva ya, quédate 2 o 3 días sin comer, toma agua nomás. Ahí está la bendición. Hermano, eso es falso. Son mentiras. Si tenemos iglesia acá, hay que orar acá, hermano. Que la gente nos vea que acá hay un pueblo que ora. En el cerro, ¿quién te ve? Las piedras. ¿Qué te va a hacer? Las espinas, las piedras. No, Dios dice, yo les he mandado como ovejas en medio de lobos. Ustedes tienen que estar en medio de la ciudad brillando. Tienen que ser luz en las tinieblas. Vamos a ir hasta allá, hermano. Y hay gente que se queda 15 días, un mes, años, se quedan allá. Ese es el espíritu, ascetismo. Creen que por eso son más espirituales y agradan a Dios. No, hermano. Eso es falso. Hay cristianos, hermanos, que se abstienen de muchas cosas. Se abstienen de muchas cosas. No quieren ir a los parques, porque dicen que ahí está el diablo, allá está el mundo corrompido. No quieren disfrutar de la naturaleza. Tanto se ha metido, hermano. Antes decían, no uses televisor, porque en el televisor está el diablo. Y rompían televisores. No vayas al cine, porque el cine es pecado, en el cine está el diablo. Hermano, el cine es menos peligroso que el teléfono que tiene el pastor. En el cine tú pagas tu plata para ver la película, una película, y no te la cambian. En el cine tú no puedes cambiar la película. No, tú pagas por una película y no te la cambian. Pero en el celular el pastor puede ver porquería. ¿Sí o no? El celular es más peligroso que el pastor que prohíbe ir al cine. Claro, al cine hay que ir, pero no a ver porquería también. Hay que ir al cine a ver una película, hermano, que no sea una película que traiga, hermano, cosas horribles. Pero yo tengo mis hijos pequeños, voy al cine a ver dibujitos. A ver dibujitos. Mis hijos tan pequeños, güey. Y entramos, vemos dibujitos y salimos. ¿Dónde está el pecado ahí? ¿Dónde está el diablo ahí? Pero esta gente dice, no, cine pecado, cine pecado. Y ellos creen que por eso van a ser más santos. Y tantas cosas. No te pongas arete porque arete es pecado. No te pongas collar porque collar es pecado. Todo es pecado. Esto es así, no toques, ni lo toques, ni manejes, ni gustes, nada. Tiene que ser santo. Creen que esa cosa lo va a santificar más. Arete, collar, brazalete, pecado. Maquillaje, pecado. Si la reina Esther, una hija de Dios, una sierva de Dios, la reina Esther se maquillaba. Se super maquillaba. Y era una reina y Dios la usó del pueblo de Dios. La judía para casarse se maquillaba. Cristo nunca condenó el maquillaje, jamás. ¿Cristo pudo condenar el maquillaje? Sí. ¿Y lo hizo? No. Pedro, Pablo, Juan, ¿pudo condenar el maquillaje? Sí. ¿Y lo hicieron? No. Mas Cristo habla, Dios habla bien de las alhajas. Dice, mi palabra es como una corona. Mi palabra dice como un collar a tu cuello. Mi palabra es como un collar a tu cuello, dice Dios. Compara su palabra con un collar. Y Dios le dice a su pueblo Israel, simbólicamente, yo te puse aretes, brazaletes, yo te puse collares. Para Dios no es pecado, pero para esta gente es pecado, todo es pecado. Y eso se ha metido en las religiones. Si la hermana en el mundo fornicó y perdió su virginidad, prohibido casarse de vestido blanco, prohibido. Pecado, ese pecado, tiene que ser de color, cualquier color menos blanco. ¿De dónde sacan eso? ¿En qué parte están? A ver, no hay.
Esos son mandamientos de hombres. Amén. Gloria a Dios. Vamos a avergonzar a la hermana públicamente delante de su novio. Vamos a avergonzar a la hermana públicamente delante de su novio, delante de su papá, diciendo que ya tuvo relaciones sexuales públicamente. Eso es privado. Y para Dios y es una hija, para Dios y es una mujer santa. Dios la santificó, Dios la perdonó y arrojó su pecado al fondo del mar. Y Dios ya no se acuerda de eso. Dios ya no se acuerda. Pero el pastor dice, no, tienes que ponerte para que todos vean que tú no eres virgen. ¿Qué es eso, hermano? ¿De dónde sacan eso? Que son los ascetistas que dicen que no, pecado, tú tienes que hacer esto. Tantas cosas. Y eso se metió en la iglesia primitiva. Y Pablo condena todo eso. Ellos creen que por hacer esto son más espirituales. Por eso el tema es la falsa espiritualidad. El reino de los cielos no es nada de comida, bebida, de cosas, de tocar, de ponerse, no ponerse, usar, no usar. No es nada de eso, hermano. Pablo dice, olvídense de todo esto porque ustedes están completos en Cristo. Gloria a Dios, hermano. Ya están completos ya. No le falta nada, que eres salvo, pero más esto. Eres salvo, pero si no diezmas, pierdes tu salvación. Si cometes un pecadillo, pierdes tu salvación. ¿Dónde sacan? Por eso, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Mire, el que recibe a Cristo de verdad, no de mentira, ¿ya? Hay que apartar los mentirosos, los hipócritas. El que recibe a Cristo de verdad, lo recibe como Salvador, porque se ha arrepentido, reconoce su pecado, que está condenado al infierno. Señor, sálvame, perdóname, sálvame, Dios mío, ayúdame, Señor. Y Dios lo salva por gracia, por misericordia. Ahora este hombre, esta mujer está agradecido. Está agradecido porque ahora ya no se va a ir al infierno eternamente para siempre. Ahora se va a ir a la gloria de Dios. Entonces, ahora por agradecimiento obedece la palabra. Obedece el móvil, ¿cuál es? Agradecimiento. No es para pagar su salvación. No es para cuidar su salvación. No es para no perder la salvación. Es por agradecimiento, por amor. Cristo dijo, el que dice que me ama, obedecerá mi palabra. Porque me ama. Pablo dice, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador y como tu Señor que gobierna tu vida, que manda en tu vida, ahora tu vida la vives de acuerdo a Cristo, a la palabra, tú estás completo. Ya no necesitas nada más. Olvídate del legalismo, del misticismo, experiencia, olvídate de eso ya, que no toques, que no te pongas, olvídate de eso. Tú estás completo en Cristo. Gloria a Dios, hermano. Por eso tenemos descanso en Cristo. Cuando yo era legalista, pues yo era legalista. Y era misticista también, buscaba experiencia. Y era ascetista también, decía esto me contamina, me contamina, me contamina. Y yo era todo eso. Estaba en todo eso. Yo no vivía en victoria, hermano. Me decían, hey, ¿cómo estás? Victoria, decía, pero por dentro decía, de repente pierdo mi salvación. O de repente ya perdí mi salvación. Porque la salvación la puedes perder, te decían, la puedes perder. Es una tortura, hermano. Y cuando no tenía experiencia, pues tienes que tener experiencia, decía, estás muerto. ¿Hace cuánto tiempo no ves ángeles, no tienes visiones? ¿Años? Estás muerto. Yo salía arrastrando los pies del culto. Estoy muerto, estoy muerto. De repente ni salvo soy. Era una tortura, hermano. Pero cuando uno lee la palabra, estudia la palabra, cree la palabra, viene la vida, el gozo, la felicidad, hermano, la esperanza. Que mi salvación no depende de estas cosas, sino de la gracia de Dios. Gloria a Dios, hermano. Eso es para hacer fiesta. Yo ahí recién, hermano, me gocé, de verdad. Gloria a Dios, hermano. Me robaron. Cuando yo me convertí con Cristo, a Cristo estaba con gozo, hermano. Pero cuando me enseñaron que puedes perder la salvación, se me fue el gozo. Me robaron el gozo. Mi gozo, se lo robaron. Pero cuando estudié la palabra dije, no, el gozo volvió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea, estoy asegurado con Dios. Es la verdad. Pues la verdad edifica. La verdad te edifica.
La palabra te edifica. Ahora, el apóstol Pablo dice, miren, con Cristo están completos. No crean en estas cosas, legalismo, ascetismo, olvídense eso, y Pablo condena. Ahora dice, ¿cómo tiene que ser un cristiano? Acá lo dice, vamos a ver, el capítulo 3, el verso 10 dice, revístanse del nuevo hombre, ¿correcto? Verso 10, revístanse del nuevo hombre, ¿ya? No dice que tengan experiencia, no, revisten del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta él, ¿qué cosa dice? Conocimiento pleno. Conocimiento pleno. Y el conocimiento, no de experiencias, sino el conocimiento de la escritura, de la palabra. Cuando tú lees la Biblia, estudias la palabra, vas a conocer a quién, a Dios, hermano. Lo vas a conocer, cómo son las virtudes de Dios, cómo Dios, hermano, trata con las vidas. Dios se molesta, Dios se enoja, Dios se alegra, Dios se entristece. Ya vas a conocer el carácter de Dios, vas a tener el conocimiento, vas a conocer a tu Padre y vas a ser semejante, vas a querer ser igual a tu Padre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Olvídense de estas cosas, experiencia, misticismo, no toquen, no. Primero dice, llénense del conocimiento, ¿de qué? De la palabra. Dice, el conocimiento pleno, dice, vayamos al verso 12 rápidamente, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, dice, tienen que ser santos, ¿no? O sea, vivir en santidad, amados, de entrañable misericordia, tienen que ser misericordiosos. ¿Dios tiene misericordia o no? Amén. Ya tenemos que tener misericordia de nosotros, hermano. Amén. No aplastes a tu hermano, no le tires el tiro de gracia, sino ten misericordia, sé benigno, benignidad, sé humilde, ya, humildad, sé manso, mansedumbre, tienes que tener paciencia, tienen que soportarse, paciencia, perdónense unos a los otros. Dice 14, llénense del amor, que es el vínculo perfecto. 15, y la paz de Dios. Esa persona que tiene todo esto es un verdadero espiritual. Este es el verdadero espiritual. Acá Pablo no dice, busca experiencias, vuela por los aires, visiones, no. Pablo va al carácter. Tu carácter, lo que hay en tu corazón, tiene que haber esto. Dice, ¿cómo? ¿Cómo, Pablo? Pregúntela, acá dice Pablo, verso 16. Cuando la palabra de Cristo more en abundancia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando tú te llenas de la palabra, cuando tu mente está llena de la palabra, cuando tu mente está llena de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, de lo que Cristo hizo, de lo que Pablo enseñó, de lo que Pedro enseñó, mire, cuando tu mente está empapada de la palabra, tu mente te va a dirigir. Porque esta palabra no es palabra de un escritor, de un Vargas Llosa, no, hermano, esta es palabra de Dios. Tu mente se puede llenar, si tú lees Harry Potter, tu mente se llena de Harry Potter, eso no es nada, hermano, eso no vale para nada. Pero cuando tú te llenas la mente de la palabra, esa palabra tiene poder. Y el Espíritu Santo que mora en ti va a trabajar con esa palabra. Y tu voluntad se va a someter a la palabra. Y lo que antes no podías hacer, ahora lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a gobernar tu vida. Y entonces, dice, va a haber, dice, abundancia, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Vas a tener sabiduría, vas a cantar a Dios con gracia en vuestros corazones, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, vas a alabar a Dios. Dice, y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que ahora, como tú tienes la palabra, vas a cantar a Dios como tú quieres. No, como Dios lo ha establecido. ¿Vas a servir a Dios como tú quieres? ¿Voy a irme al cerro? No. Como Dios lo ha establecido. O sea, ya vas a hacer las cosas como Dios quiere.
como Dios quiere. No que yo creo en Dios a mi manera. No, no, no. Eso es falso, ¿no? Nadie puede creer, servir a Dios a su manera. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Dios es celoso. Mira, cuando Dios ve a un cristiano, entre comillas, que sirve a Dios a su manera, que adora a Dios a su manera, que canta a Dios a su manera, Dios no se agrada, Dios no lo recibe. No lo recibe. Yo no estaba en un culto de esos misticistas y empezaban a cantar fuego, fuego, fuego. Y yo también estaba ahí, fuego, fuego. Pero después me di cuenta que el que estaba dirigiendo ya no cantaba. ¿Qué hacía? Hacía esto. Yo decía, ¿pero qué está haciendo? Ya no cantaba, o sea, ¿qué es eso? ¿Esa es adoración? Por eso tenemos que adorar a Dios como Dios lo ha establecido. Dice Pablo, con el entendimiento. Que tu alabanza tenga Biblia, que tu alabanza tenga teología, que tu alabanza tenga escritura. Señor, te alabo por tu misericordia. Esa es una buena alabanza. Señor, tú eres grande en misericordia, tú me has esperado y me has guardado y me sigues guardando. Te agradezco porque tú eres un Dios grande en misericordia. Bendita sea tu misericordia. ¿Ya? Esa es una adoración con escritura. Pero, ¿qué es eso, hermano? Ahí no hay nada. Eso Dios no lo recibe. Mire, ¿qué pasó con Usa? Cuando Usa tocó el trono de Dios, el arca de Dios, ¿Dios lo mató o no? Dios lo mató. Dios dijo, nadie puede tocar el arca, nadie puede, eso representaba el trono de Dios. Nadie puede tocar el trono del arca, nadie, el que lo toca, yo lo mato, decía Dios. Ley. Y el arca estaba andando encima de un carro de bueyes y el arca se iba a caer. Entonces Usa agarró el arca para que no se caiga y Dios lo mató a Usa. Dios lo mató. Porque no debió de agarrar. Usa sabía que no podía poner la mano en el arca. Si el arca se cae, se cae. Pero nadie tiene que tocarlo. La tierra no peca. La tierra no practica pecado. El hombre es el que peca. Y Dios mató a Usa. Antes eso estaban cantando, ¿no? David cantaba, todo el pueblo cantaba, todos saltaban, brincaban Jehová y adoraban a Jehová y todo, era una fiesta. Estaban adorando a Dios, hermano. Todos adoraban a Dios. Y Dios mató a Usa. Y ahí se acabó la alabanza. Y David se asustó y dijo, no, yo no traigo el arca. ¿Ese culto estaba en el agrado de Dios? No. Porque estaban haciendo un culto a Dios de la manera incorrecta. Porque Dios dijo, cuando saquen el arca, no lo tienen que tocar. Tienen que meter unas varillas, el arca tenía anillos, y por esos anillos tenían que meter varas, 2 varas, y lo tenían que cargar en el hombro. Dios ordenó eso, nadie lo toca. Pero ellos hicieron el culto a su manera, y Dios lo mató a Usa. Hay cultos que supuestamente están adorando a Dios, pero Dios no está agradado de esa oración, de esa adoración. ¿Sabía usted? Que hay cristianos que cantan a Dios, pero Dios no está agradado. ¿Por qué? Porque lo están haciendo de una manera que va en contra de la palabra de Dios, hermano. De la verdad. Va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl también. Dios le dice, mata a toda la tribu de los amalecitas, mátalo todos, ¿ya? Pero él dejó con vida al rey y dejó con vida a los animales más gordos. Y cuando viene Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué no has obedecido a Dios? No, es que los animales más gordos van a ser para darle ofrenda a Jehová, para el culto a Jehová.
Dios te ha dicho, mátalos. No, pues para el culto. ¿Se da cuenta? Para el culto, para la adoración. No, no, no. El culto se hace como Dios dice, no como tú crees, como tú dices. Dios dijo, mate a esos animales, no van para el culto. ¿Se acuerda del profeta joven que fue y reprendió al rey? Y le dijo, el rey levantó la mano, le dijo, agárrenlo, y la mano se le secó. Dijo al profeta, ora por mí para que mi mano se restablezca. Y el profeta oró y su mano se restableció. Dios le dijo al profeta, regresa por otro camino y no te detengas, no comas, no tomes agua, no, regresa. Y al regreso se cruza con el profeta viejo. Y el profeta viejo le dice, ven a mi casa a comer, a tomar. Y el profeta joven le dice, no, Dios me ha dicho que no, que tengo que irme de frente. Y el profeta viejo le dijo, no, pero yo también soy profeta y un ángel me ha dicho que de parte de Dios que vengas a la casa. ¿Ya ven? Experiencias. Dios le dijo a él que se vaya y no se detenga. Eso era palabra de Dios para él. Pero viene otro, Dios me ha dicho también. Dios me ha dicho también. Experiencia. Y este profeta obedece y después Dios lo mata por obedecer al hombre y no a Dios. Por eso, hermano, tenemos que hacer las cosas como Dios dice, no como las experiencias dicen. No, que yo tenía una experiencia y tiene que ser así. No, 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 tu experiencia no vale para nada. Vamos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Lo que dice el culto a Dios se va a hacer como dice la palabra. La doctrina se basa en la escritura, no en tu experiencia. Pastor, en tu experiencia no, sino lo que dice la palabra. Mucho Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Como hay un pastor por acá cerca. Dios me ha dicho que me compren una casa, hermano. Yo le he dicho a Dios, Señor, una casa grande, sí, una casa grande. Pero Señor, no, Señor, una casa grande no. No, Señor. Dice que este hombre le decía a Dios así, mentiroso. Y Dios dice, se molestó y le dijo, te he dicho que te compren una casa grande. Qué mentiroso. Y le dijo a los hermanos de la iglesia, por eso, hermanos, cómprenme una casa grande, porque Dios me ha dicho. Y los hermanos dicen, oh, el siervo, Dios le ha hablado, Dios le ha hablado. Y se fueron, hermano, a sacarse plata del banco, a traer miles de dólares prestados, hermano. Y le compraron su casa grande al mentiroso. No crea, Dios me ha dicho. No. Usted tiene que abrir las orejas y el pastor tiene que decir, la escritura dice, la palabra dice. Ahí hay garantía 100%. Por ellos, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Ponemos pie, hermano. Por eso, hermano, el cristiano y el pastor tienen que basarse en la escritura. El legalismo es mentir, es falso. El legalista está condenado porque no descansa en la gracia de Dios. Descansa porque él obedece por obras, porque es obediente. No se basa en la gracia. El misticismo, las experiencias, lo ponen por encima de la palabra de Dios. Están perdidos. El ascetismo, que todo es pecado, todo contamina. ¿Creen que por eso van a ser espirituales? No, perdidos. Tenemos que basarnos en la palabra. Hermano, pastor, basémonos en la palabra de Dios para edificación de la iglesia. Bendito sea Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, hermano. Bendito sea Cristo.